Ahora damos paso a la siguiente intervención, conectando en directo con nuestra admiradísima Pilar de la Rúa Tarín, catedrática de Zoología y Antropología Física de la Facultad de Veterinaria de Murcia, con la ponencia titulada Mi vuelo en la apicultura, 30 años de investigación en femenino. A ver, conectamos. Buenos días, Pilar, cuando quieras. Sí, vamos a subir un poquito ahora. Días. Ahora. Vale, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Voy a comenzar esta conferencia que, bueno, me hace especial ilusión por tratarse de un mundo femenino en un contexto que muchas veces no es tan femenino y, bueno, sobre todo por tratarse de las Islas Canarias y por celebrarse ahí en La Palma, donde me gustaría estar de manera presencial, pero bueno, en fin, estoy de manera virtual. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? A ver si consigo que funcione todo bien. A ver. ¿Me podéis decir si se ve? Vale, y se ve la pantalla grande, ¿no? No se ve. O sea, veis una sola imagen, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues cuando me pidieron que hiciera esta comunicación, fue cuando me di cuenta de la cantidad de años que llevo trabajando en esto. Bueno, eso quiere decir dos cosas. Una, que ya soy ni mayor. Y otra que, bueno, que todavía hay muchas cosas que investigar y todavía hay muchas cosas por hacer, como voy a intentar iros enseñando a lo largo de esta ponencia. Yo soy licenciada en Biología por la Universidad de Murcia en el año 93 y luego en el año 99 presenté mi doctorado internacional, con mención internacional en la misma facultad, en la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia. En el año 2000, he reseñado aquí las cosas más importantes, ¿no? En el año 2004 conseguí un contrato de la convocatoria Ramón y Cajal, que es un contrato que, bueno, permite la estabilización de los investigadores y aparte nos dan una pequeña ayuda para poder investigar. Esa estabilización llegó en el año 2009, que ya obtuve un contrato como profesora contratada doctora y este contrato se transformó en 2011 como profesora titular. En 2018 hice la defensa de mi cátedra por la mañana y luego por la tarde celebramos los 25 años de haber terminado nuestra carrera, con lo cual, bueno, fue un día muy completo porque pude celebrar la obtención de mi cátedra con todos los compañeros con los que estudié en su momento. He puesto esta línea así tan larga porque, bueno, en el año 2002 tuve mi primer hijo, en el año 2004 mi hija, y gracias a la ayuda de mi compañero Nemira, de mi marido, pues he podido realizar toda esta investigación. Creo que es muy importante en el contexto en el que estamos, pues también resaltar que si tenemos la ayuda de unos buenos compañeros, pues las cosas se nos pueden poner más fáciles, ¿no? Y bueno, una vez dicho esto, quería comentar fechas que fueron importantes a lo largo de esta trayectoria, sobre todo la del año 1995, en el que, bueno, pues fue cuando empecé yo a trabajar con las abejas, cuando descubrí el mundo de la abeja de la miel y vi, bueno, pues todo lo que, la potencialidad que había de hacer cosas que todavía no se estaban haciendo y no se habían hecho mucho. Otro periodo muy importante fue el periodo entre el año 97 y el año 2000, que fue un periodo en el que yo estuve trabajando en Alemania. Bueno, pues para poder estabilizarme y poder seguir trabajando en la investigación, tuve la oportunidad de irme para allá. Aprendí con los mejores de lo que es toda la apidología y la verdad es que fue una experiencia fundamental en mi trayectoria. Como os comentaba, allá por el año 95, una serie de apicultores de La Palma empezaron a darse cuenta de que, bueno, pues aparte de su abeja negra canaria, había otras abejas con otros colores, con otras bandas en el abdomen. Y eso fue lo que llevó bueno, a ese grupo de apicultores liderado por Elías González, en el intentar ver desde un punto de vista científico si esa abeja que estaba en Canarias era endémica, era única, correspondía a una subespecie y qué era lo que estaba pasando con esas abejas que estaban siendo introducidas. Bueno, pues se pusieron en contacto con nuestro grupo, que ya trabajábamos con aspectos moleculares en otros insectos y bueno, pues ahí estaba yo.
y ahí obtuve mi primera beca de entonces, y ahí fue como cuando inicié los estudios moleculares. Estos estudios llevaron a la descripción de los haplotipos, algunos términos que iré mencionando probablemente os sonará, porque fueron estos estudios los que permitieron pues, describir unas secuencias en el ADN mitocondrial que hasta ese momento no se habían descrito y que tenían una frecuencia muy alta en las poblaciones de las abejas canarias que yo estudié en ese momento. Estas poblaciones se incluyeron en un sublinaje africano. Bueno, pues es un sublinaje junto con otros dos forman el linaje africano que engloba a todas las subespecies de avis mellifera que están distribuidas por el continente africano, pero también por el sur peninsular de la península ibérica. Este primer análisis nos permitió, como digo, pues describir que estas abejas, las abejas de las Islas Canarias, estaban incluidas en este sublinaje. Este sublinaje en ese momento se había descubierto solamente en las Islas Canarias, pero estudios posteriores nos permitieron pues eso, ampliar la distribución a toda la zona atlántica. Pero también lo que vimos es que había introducción de abejas centroeuropeas correspondiente a otro linaje, al linaje C, que es el linaje en el que están incluidas las subespecies cárnica y linústica, y que de forma natural este sublinaje está distribuido por la zona de Europa Central, por Italia, por Austria, por toda esa zona. Si bien es cierto que también por algunos otros países de Latinoamérica también se encuentran estas subespecies introducidas. Pues como os comentaba, el sublinaje atlántico luego se dio pues, en otros estudios que realizamos nosotras y otros estudios también ya realizados por otras investigadoras, que tenía esa distribución atlántica, englobaba las poblaciones de abejas de la isla de Madeira, también en Azores, pero también en la zona atlántica correspondiente a Portugal, el sur peninsular e incluso llegando al sur de Galicia. Como comentaba, se detectaron abejas introducidas. Esa introducción no era igual en todas las islas, en concreto en la isla de Tenerife. En ese momento, con las abejas que yo estudié, pues había un 36% de abejas que pertenecían a ese linaje introducido. En concreto, en la isla de La Palma no se detectaron en ese momento ninguna de estas abejas, y esto dio lugar a que bueno, pues la abeja fuera incluida dentro de la raza ganaderas autóctonas. Yo la describí como un ecotipo canario, no tenía esas características suficientes como para describirla como subespecie, pero sí para describirla como un ecotipo, es decir, unas poblaciones que están adaptadas a las circunstancias de la floración de las Islas Canarias. En ese momento, cuando se estableció un programa de recuperación de la abeja negra canaria en la isla de La Palma. Todos estos estudios, pues, bueno, habéis visto que he ido poniendo así como pantallazos o fotografías de las publicaciones científicas. Nosotros tenemos que publicar a ese nivel, pero yo siempre he tenido un compromiso muy importante, muy grande, en la medida de mi posibilidad de hacer divulgación. Y entonces, bueno, pues lo publicamos en la revista Vida Apícola y, bueno, yo lo he intentado transmitir en muchas jornadas apícolas, en muchos congresos, pero también congresos internacionales científicos. Todo esto dio lugar a la presentación de mi tesis doctoral, que fue dirigida por los profesores José Serrano y José Galian, y que yo presenté mientras que estaba en Alemania. Cuando vine a España presenté la tesis en el 99 y luego me volví a ir a Alemania. Desde este año hasta el año 2010, bueno, pues entre que me estabilicé como Ramón y Cajal, luego obtuve el primer contrato ya indefinido como profesora contratada doctor, pues estuve investigando otras cosas, pero en el año 2010 solicité un proyecto a la Agencia Regional de Investigación de la región de Murcia, que se llama la Fundación Séneca, en el que quería investigar las consecuencias de la introducción de las subespecies foráneas en la conservación de las abejas de las Islas Canarias. Habían pasado como 10 años, un periodo de 10 años desde que yo obtuve las primeras muestras. Entonces pensamos, bueno, pues se puede hacer un análisis temporal. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 10 años? ¿Qué es lo que ha pasado en la isla de La Palma, donde estaba este programa de conservación? ¿Qué es lo que ha pasado en una isla como Tenerife, en la que se estaban introduciendo abejas con un porcentaje bastante elevado? En este caso lo que hicimos fue, pues eso, y aumentar el muestreo, incluyendo abejas de Madeira, pero también abejas de la isla de San Miguel, en Azores, porque ya nos quisimos ampliar
el contexto geográfico a las islas macaronescas. Muestreamos alrededor de 800 colmenas, analizamos los haplotipos y lo que observamos fue que había un pequeño aumento de las abejas introducidas. Habíamos pasado el 15% que yo obtuve tuve mi tesis a un 19% en los muestreos más recientes. También pudimos comprobar que efectivamente ese linaje subatlántico de distribución, ese sublinaje con distribución atlántica se encontraba tanto en Madeira como en Azores, y además en Azores el porcentaje de abejas introducidas era muchísimo más elevado. Estábamos hablando de entre un 35 y un 38%. Bueno, pues todo esto nos llevó a pensar que ese programa de conservación, que por lo menos en La Palma se estaba produciendo, quizás no estaba siendo tan efectivo porque vimos un pequeño aumento. Y entonces, como comentaba, lo que hicimos fue vamos a estudiar qué es lo que ha pasado en estas dos islas. Son situaciones diferentes. En La Palma, como decía, no había abejas introducidas, sin embargo, en Tenerife estábamos hablando de un 36%. Bueno, pues realizamos esos muestreos. Además de detectar los haplotipos, pues estudiamos otros marcadores moleculares. Unos marcadores moleculares que, si bien el haplotipo nos permite discriminar e identificar a las reinas, con estos otros marcadores nucleares que se llaman microsatélites, parece que nos hayamos puesto a estudiar cosas del espacio, pero no, son unos marcadores que se llaman así, nos permiten ver cómo es la influencia también de los zánganos y cómo es el estado general de la diversidad genética de las colmenas. Bueno, pues haciendo estos análisis comparativos temporales, vimos que en la isla de La Palma ha aumentado ligeramente el número de estos marcadores, sin embargo en Tenerife disminuyó. Igual pasaba con los alelos privados, y lo que es muy importante es la diversidad genética. ¿Qué es lo que haya pasado con la diversidad genética de estas poblaciones? Pues observamos que tanto en La Palma como en Tenerife la diversidad genética descendió, el descenso se veía mayor en la isla de Tenerife, tal y como se puede observar aquí, y igualmente con el caso de los riquezas de alelos. Pero bueno, todos estos estudios nosotros lo tenemos que pasar por análisis estadísticos para ver si esas diferencias eran significativas, y vimos que aunque habíamos observado esta disminución no era significativa. Esto nos llevó pues, a establecer una serie de conclusiones. Esta variación que observamos no era significativa. Eso podía haberse debido a que pues una de las actividades que se realizaron en el programa de conservación fue saturar el área de apareamiento con zánganos locales. Entonces se llevaban allí a las reinas canarias seleccionadas y se apareaban con esos zánganos locales. Bueno, pues esto estaba teniendo un pequeño efecto, pero lo que era más importante era la conclusión o la recomendación que nosotros hicimos, que fue evitar que estos zánganos no fueran derivados de colmenas con reinas introducidas, porque en ese momento nosotros no habíamos detectado esas introducciones, pero otros estudios sí que lo habían detectado. Estas introducciones pueden originar introgresión genética y pérdida de ecotipos locales. Con lo cual, pues cada vez que se haga un programa de conservación hay que identificar esas reinas y eliminar a aquellas que son introducidas o bien que son híbridas. Las híbridas muchas veces las podemos discriminar porque vemos que tienen un haplotipo local correspondiente al ecotipo local, pero sin embargo vemos unas ciertas bandas amarillas. Entonces podemos considerar que eso es una hibridación. ¿Y qué ha pasado en Tenerife? Bueno, pues en Tenerife tampoco observamos esa diversidad, pero sí observamos una pérdida de alelos que pudimos cuantificar, porque además detectamos alelos que no eran típicos de abejas de este sublinaje, sino que eran más característicos o más abundantes en las reinas introducidas. Cuantificamos esa variación genética como un 1,85%, y entonces, pues hicimos una estimación. Si este cambio temporal debido a la introducción de esas reinas se mantuviera a lo largo de 50 años, pues tendríamos un 10% de cambio en la composición genética, y eso causaría la pérdida de la identidad genética de las poblaciones correspondientes al ecotipo canario, o que deberían corresponder al ecotipo canario. En el año 2009, mientras que estábamos desarrollando un poco antes de que desarrolláramos este proyecto, escribimos un artículo que, es uno de los artículos más importantes de mi carrera, que los científicos miramos estas cosas. ¿Cuántas veces citan ese trabajo? Pues este trabajo es citado como unas 40 veces a
al año desde que se publicó, el año 2009. Entre otras cosas, pues hicimos una evaluación de cuál era la biodiversidad, la conservación y los peligros actuales a las abejas europeas. Y entre estos peligros destacábamos uno que era que la introducción de especies o subespecies foráneas podía dar lugar a la diseminación de patógenos foráneos y también parásitos. Entre ellos, Nosemacerana, que es un hongo, un microsporidio que está muy relacionado con la desaparición de las colmenas, con el declive de las abejas. Como nosotros teníamos ese muestreo histórico procedente de mi tesis doctoral y el muestreo reciente derivado de este proyecto, lo que hicimos fue comparar cuál era la prevalencia de este patógeno en esas poblaciones. Y lo que observamos fue que había un incremento de la prevalencia a lo largo de los años. Además, descubrimos que en aquellas poblaciones que tenían abejas introducidas procedentes de otras subespecies había una mayor prevalencia de este patógeno. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces se introducían a reinas, no sabemos cuando introducimos una reina qué es lo que lleva, esto es como un caballo de Troya, ¿no? Y entonces estamos introduciendo también esos patógenos, lo cual tiene una serie de implicaciones, puesto que estamos metiendo patógenos en ecosistemas que estaban libres de ellos. Esto se podía evitar, y esa fue la recomendación que nosotros hicimos en este trabajo, si se hicieran cuarentenas, es decir, antes de introducir estas reinas en los colmenares receptores, pues deberían de hacerse una serie de pruebas, un sometimiento a ver qué enfermedades pueden traer, si son portadoras de patógenos, y hacer una cuarentena adecuada. Bueno, pues todos estos resultados de este proyecto fueron presentados en forma de tesis doctoral por parte de la doctora Irene Muñoz, que ha sido mi colaboradora a lo largo de todos estos años y sigue siendo mi colaboradora a lo largo de todos estos años en el estudio de las abejas en general y de la abeja canaria en particular. Bueno, pues en el año 2016 fueron los apicultores de Gran Canaria los que se pusieron en contacto con nosotras para pues que les ayudáramos en su programa de mejora genética de la abeja negra. El objetivo de este grupo de trabajo fue la constitución de un núcleo de selección y conservación de la abeja negra canaria en la isla de Gran Canaria. Y para ello, uno de los objetivos que se plantearon fue caracterizar genéticamente aquellas colmenas que se iban a introducir en este núcleo, que habían sido aportadas por apicultores que tenían ese interés en colaborar en este programa. En concreto, pues fueron 53 colmenas y nosotros aquí en Murcia, en la universidad, lo que hicimos fue, lo primero de todo, detectar a los haplotipos mitocondriales para aquellos que fueran foráneos, permitieran pues tener un criterio para eliminar aquellas abejas que lo portaban, es decir, incluir solamente en el núcleo aquellas colmenas que pertenecían al ecotipo local, que tenían los haplotipos locales. Bueno, pues pudiendo comparar ya con todos estos años de estudios cómo había sido esa variación de los sublinajes a lo largo del tiempo, pues vimos que estas colmenas muestreadas en el año 2016 pues tenían un porcentaje muy alto, casi un 75%, de las colmenas pertenecían al sublinaje atlántico al que pertenece el ecotipo local de la isla Canaria. Pero sí que es cierto que observamos que había un porcentaje que había disminuido respecto al 8,3% que yo detecté en mi tesis, pero que seguía siendo del 1,9% de estas 53 colmenas que estábamos analizando. También había otro linaje, que aquí nosotros lo calificamos como foráneo, pero en realidad también está presente en Apis mellifera iberiensis, en la península, pero en las poblaciones del norte peninsular. Pues en cuanto a los haplotipos, encontramos haplotipos canarios identificados en mi tesis, en la 11, la 14, la 15 y en la 16. También encontramos otros haplotipos que están más frecuentes en el subpeninsular, estos M, como he comentado, que están sobre todo en el norte, y encontramos un haplotipo que pudimos ir más allá, pudimos secuenciar y determinar que pertenecía a la subespecie Apis mellifera cárnica, en concreto a esta subespecie que se encuentra distribuida por los Balcanes, que nosotros en otro trabajo que hicimos también caracterizando las poblaciones de abejas de allí, de esta región, pues encontramos en alta frecuencia.
Por otro lado, ya que teníamos también esa disponibilidad de analizar esos otros marcadores, pues intentamos analizar cuál era esa diversidad genética e incluimos por primera vez la caracterización de la morfometría geométrica para inferir el nivel de introgresión debido a la introducción de abejas reinas con diversos orígenes. Todo esto era pues, para poder disponer de estas herramientas para monitorear el núcleo de selección y sobre todo porque es importante cuando uno inicia un núcleo de selección que tenga una diversidad genética adecuada, porque una baja diversidad genética lleva a una homogeneidad que limita la capacidad adaptativa de las abejas. Bueno, pues analizando esos marcadores observamos que aquellas colmenas que pertenecían al ecotipo, al sublinaje atlántico, en concreto estas de aquí, no sé si se ve la flecha cuando yo la muevo, pero bueno, tenían una diversidad genética que era un nivel relativamente bajo en comparación con otras poblaciones estudiadas en Europa, pero que era similar a otras poblaciones de otras islas que se habían estudiado con estos marcadores. Estos marcadores también nos permitieron pues, hacer lo que nosotros llamamos un test de asignación poblacional. Como nosotros ya tenemos una base de datos pertenecientes a otras subespecies, pues lo que hicimos fue incluir esas subespecies, información de esas subespecies en este análisis y ver cómo era la dispersión de los datos de las abejas de Gran Canaria. Aquí se ven las abejas de Gran Canaria, estaban señaladas, la marcamos en su momento en color rojo, y vemos que están imbricadas también con las poblaciones con lunares amarillos, con estos rombos rosas, que pertenecen a la subespecie de Eriensis, que nosotros diferenciamos en dos para diferenciar aquellas poblaciones del norte y las poblaciones del sur de la península ibérica. Incluimos también subespecies del norte de África, de Sahariensis intermisa, muestras que teníamos de Orgelia, e incluimos muestras de Gústica y de Cárnica. Vemos que se van separando y que las muestras de Gran Canaria, aunque aparecen un poco separadas, pero están muy próximas a la subespecie Iberiensis de la península ibérica. Cuando analizamos la diferenciación morfológica, lo que nosotros hicimos fue, pues eso, determinar esos puntitos que se ven en un ala bajo el microscopio, ¿vale? Se van determinando esos puntos, se va metiendo todo eso en una base de datos, en un programa, y el programa lo que hace es analizar. Igual que con los microsatélites también habíamos incluido diferentes subespecies, pues en este caso también lo hicimos. Y en este caso las abejas de Gran Canaria están caracterizadas por esos puntos negros, los puntos verdes son Apis mellifera iberiensis y vemos que están totalmente mezcladas. Y luego pues ya tenemos la subespecie melífera, las subespecies del norte de África y las subespecies del linaje africano. Del linaje C. Aquí es como vimos que se encontraba esa distribución. Bueno, pues ¿a qué conclusiones llegamos? Pues que tanto los marcadores mitocondriales nos revelaron que había introducción de abejas foráneas, de esos linajes, el M y el C, aunque bueno, pues vimos que había una alta frecuencia de los haplotipos del sublinaje africano de distribución atlántica, que es lo que caracteriza el ecotipo de la abeja negra canaria. La recomendación era que aquellas muestras, aquellas colmenas que habían sido caracterizadas con haplotipos foráneos, pues debían de ser expulsadas, luego sacadas del programa de conservación, y que era muy interesante, igual que se hizo en la isla de La Palma, pues disponer de zonas aisladas para controlar el origen de los zánatos. Nuestros colegas de la Universidad de Gran Canaria, así como Lizardo, de la consejería que trabajaba en ese momento, bueno, pues luego buscaron esa zona aislada para controlar el apareamiento, pues, y saturar esas zonas con zánganos en las áreas de comunicación. Bueno, pudimos determinar la diversidad genética de partida de la población con marcadores microsatélites es adecuada para realizar estos procesos de selección y conservación. Y tanto estos marcadores microsatélites como la morfometría geométrica nos permitieron diferenciar las poblaciones de abejas melíferas de Gran Canaria de las foráneas. Vimos que aunque había esa presencia de abejas del linaje C, con estos marcadores nucleares vimos que no había introgresión genética porque no estaban, o sea, cuando vemos esas nubes de puntos, vemos que las muestras que nosotros habíamos metido en los análisis que pertenecían a al linaje C estaban separados, no había esa introgresión.
Esto también fue una de las primeras veces que pudimos constatar con diferentes marcadores que la abeja negra canaria está emparentada genéticamente con la subespecie Apis mellifera iberiensis, pero hay que tener en cuenta que esta subespecie Apis mellifera iberiensis tiene un origen en parte africano, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es todavía una cosa que me queda ahí por estudiar, que es ver ya más detalladamente cómo es el genoma. Es decir, si nosotros aquí utilizamos una pequeña parte, ahora me gustaría poder analizar lo que es todo el genoma, para ver si existe esa diferenciación genética que nosotros sospechamos y para constatar que efectivamente ese ecotipo que está adaptado al ambiente insular, pues en qué momento surgió y cuáles son las consecuencias que dieron lugar a la presencia de este ecotipo. Bueno, la conclusión, sobre todo con esas 53 colmenas, es que presentaban baja introversión genética y, bueno, pues eso, recomendamos que se eliminaran aquellos que tienen los haplotipos foráneos. En este estudio no hicimos análisis sanitarios como hicimos en la tesis de Irene, con lo cual, bueno, pues era una recomendación que hacíamos. Está muy bien todo esto que nosotros hemos averiguado, es decir, incluir aquellas que tienen haplotipo local, que tengan una buena diversidad genética, pero además hay que hacer un monitoreo sanitario para certificar, en la medida de las posibilidades, que lo que estamos introduciendo en estos núcleos pues son colmenas lo más sanas posibles, ¿vale? Bueno, pues esto fue la continuación del desarrollo de la tesis doctoral de Irene. En este momento, pues ella todavía trabajaba aquí, ahora se encuentra ya establecida en la Universidad Complutense de Madrid, nos ha podido quedar aquí en Murcia. Y este estudio pues, fue financiado por la Consejería del Sector Primario, Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria y también por esa fundación que en este momento nos había concedido un proyecto de excelencia regional. Y bueno, pues yo aproveché para seguir estudiando las abejas de las Islas Canarias. Y bueno, por último, no, casi por penúltimo, otro estudio que hicimos fue en el año 2017. Bueno, pues se pusieron en contacto unas colegas de la Universidad del País Vasco que en su momento hicieron un estudio con alrededor casi 500 colonias de la isla de La Palma. Y bueno, pues ellas hicieron este estudio molecular y morfológico en el que, bueno, pues hicieron pues esos diferentes análisis para ver pues que había habido algún efecto fundadores, que estas abejas estaban diferenciadas de Apis mellifera iberiensis probablemente debido a procesos microevolutivos que también están asociados a la insularidad de la isla. Bueno, pues estas compañeras se pusieron en contacto con nosotras y nos comentaron si teníamos la posibilidad de volver a repetir ese análisis, ese muestreo que ellas hicieron en el año 2000-2001 para ver cómo había sido la evolución de estas poblaciones que habían estado sometidas en cierta manera a ese programa de conservación. Pues al igual que nosotras ya les ayudamos efectivamente, ahí contamos con la colaboración fundamental de Elías González San Juan y nosotras, bueno, pues repetimos de cierta manera el muestreo y nos quedamos con muestras. Y entonces, bueno, dijimos, pues bueno, nosotros le mandamos a ellas para que ellas analicen con sus análisis y con sus marcadores, pero nosotros vamos a ver también qué es lo que pasa. Bueno, pues entonces hicimos también lo primero de todo la secuenciación del haplotipo. Vimos que un 55% de las colmenas que se muestrearon en ese año, en 2017, pertenecían al sublinaje atlántico. Tenían los haplotipos que estamos comentando, la 14, la 15, la 11, que son las característicos del ecotipo canario. Pero curiosamente lo que vimos fue que había una distribución diferente en la isla, es decir, vemos que por la zona oriental había, por ejemplo, una frecuencia un poco más alta del haplotipo A11 y también del haplotipo A1, que si bien no está incluido dentro de lo que consideramos el sublinaje atlántico, sí que es un haplotipo pues, muy característico, muy frecuente también en el sur peninsular y que también se encuentra en algunas subespecies del norte de África. Por otro lado, en el lado occidental, la zona de los llanos de Aguilane, Tazacorte, Fuencaliente, encontramos un porcentaje mucho más alto de colmenas que pertenecían o que portaban el linaje A15.
Estos resultados pueden indicar diferentes olas de colonización natural de la isla, pero también el efecto barrera de la geografía y sin duda el efecto antropogénico que pueden tener, bueno, pues, las técnicas de manejo de los diferentes apicultores a ambos lados de la isla. Cuando incluimos estos datos en todo nuestro análisis temporal, pues vemos que el porcentaje de haplotipo A15 pues más o menos se mantiene estable, si bien en los años entre mi tesis y este último muestreo, pues se detectó la presencia, una frecuencia muy baja, de haplotipos foráneos. Y una de las conclusiones de este estudio, que sigue en proceso, porque las chicas del País Vasco siguen analizándolo y están a ver si por fin podemos obtener ya los resultados para ver cómo ha sido esa evolución temporal. Recientemente me encontré con una de ellas y me dijo que sí, que lo tenía lo primero en su lista, entonces a ver qué es lo que ha pasado ahí. Bueno, pues estos haplotipos son los más frecuentes. En este último muestreo no detectamos haplotipos, pero sí es cierto que nos comentaron que se habían detectado abejas con abdomen amarillo que nosotros hayamos detectado con haplotipo A1. Bueno, pues esto es, como he comentado, un signo de hibridación. Esto se hizo gracias al esfuerzo de Elías, pero también a la generosidad de todos estos apicultores, que por cierto, en el contexto de estas jornadas veo que solo hay 2 apicultoras, así que bueno, pues a ver si la próxima vez que hagamos otro muestreo vemos que en este listado hay más mujeres. Y ahora ya sí, por último, pues me gustaría comentar muy brevemente un proyecto que hemos tenido, que acaba de terminar en septiembre de este año, en 2025, el proyecto Apisalus, que fue concebido en una convocatoria del Ministerio de Ciencia e Innovación, en el que nosotros quisimos ver, y estamos todavía en ello, porque tenemos las muestras, tenemos ya unos datos que son los que voy a presentar, pero tenemos que seguir haciendo análisis, en el que quisimos ver cómo es la evaluación de la salud de las abejas domésticas y de las silvestres, porque hay que recordar que si bien Apis mellifera es una sola especie, en las Islas Canarias hay 140 especies de abejas silvestres, es decir, abejas que también polinizan, hacen miel, que no son manejadas, pero que son muy importantes para la polinización de la flora local canaria. Además, 50 de estas especies son endémicas, solamente se encuentran en Canarias y también, bueno, pues merecen sus cuidados, ¿no? Y nosotros planteamos este proyecto para evaluar la salud de las abejas domésticas y las silvestres para su protección y el desarrollo de una apicultura sostenible. En este caso contamos con el profesor Carlos Ruiz Carreira de la Universidad de La Laguna de Tenerife y bueno, pues sí, participaron también los doctorandos, nuestros doctorandos Álvaro y David Lugo, que por cierto es palmero. Vale, bueno, pues en base a la información que pudimos sacar de la estadística de la apicultura en Canarias, vimos que hay municipios donde no se constata que haya colmenas trashumantes y sin embargo hay otros en los que sí. Estos colmenares pues muchas veces se llevan a la zona de los castaños o si quiere aprovechar también la zona cerca de la caldera por la floración que hay allí. Estas circunstancias y el hecho de que en la isla de La Palma se hizo este programa de conservación y bueno, en principio con los resultados que teníamos de 2017 habíamos visto que no había introducción, pues lo que hicimos fue irnos a muestrear a una zona de la caldera en la que se suponía que había presencia de abeja melífera, bueno, se suponía y luego cuando hicimos los muestreos lo constatamos y luego muestreamos también en otra zona en la que no había esas colmenas trashumantes y además así lo constatamos cuando hicimos nuestros muestreos. Entonces, nuestra hipótesis es que tanto la transhumancia, este movimiento de abejas, como la introducción de subespecies foráneas pueden afectar a la conservación de la biodiversidad local de las abejas gestionadas y silvestres. La abeja gestionada es Apis mellifera. Los objetivos, pues por un lado, analizar un subconjunto de colonias de abejas melífera para detectar si en esas colonias de abejas había subespecies introducidas y también determinar la presencia y prevalencia de patógenos en abejas silvestres. Bueno, pues para ello utilizamos técnicas moleculares, tanto para detectar los haplotipos de la abeja de la miel como caracterizar la diversidad de abejas silvestres. También detectamos la presencia de patógenos y luego, bueno, pues hicimos diferentes análisis.
Las abejas silvestres pues las muestreamos así, de esta manera. Ponemos estos platos de colores, las abejas se sienten atraídas por los diferentes colores, con lo cual, bueno, pues podemos detectar diferentes, podemos muestrear diferentes subespecies según el color le resulte más atractivo. Además, también realizamos muestreos con mangueo, con manga entomológica, y el muestreo de la abeja melífera pues es el muestreo típico que hacemos nosotros, pues contactamos con los apicultores, vamos a sus colmenares, abrimos los cuadros interiores y cogemos muestras de abejas obreras de estas colmenas. ¿Qué resultados obtuvimos en respecto a los haplotipos? Pues todas, prácticamente el 75% tenían el haplotipo A15, los otros dos haplotipos, el A11 y el A14, también eran abundantes, y solamente encontramos un 3% de haplotipo A1, que es el que siempre hemos visto que hay en la isla de La Paz. Pues nada, seguimos aumentando el número de columnas, en este caso vimos que teníamos un porcentaje muy elevado de la 15 y bueno, pues no detectamos ese haplotipo introducido que sí que observamos en otros años anteriores. Eso, bueno, pues ahora mismo estamos terminando de hacer los análisis de los patógenos de estas colmenas y, claro, nuestra hipótesis sobre si las abejas introducidas llevan más patógenos, pues en este caso no lo podemos testar porque no hemos encontrado abejas introducidas. Sí que hemos analizado los patógenos en las abejas silvestres y hemos detectado patógenos que son típicos de abejas melíferas en abejas silvestres, aunque con una baja prevalencia. Y luego encontramos otros patógenos que son específicos del huésped. Es decir, entre las especies silvestres muestreamos mucho abejorro canario, el Bombus terrestris canariensis, esta sí que es una subespecie canariensis, y encontramos que, bueno, pues estaban bastante infectados de patógenos, pero patógenos que son típicos de los abejorros, ¿vale? Y sí que encontramos en algunas abejas silvestres pues ese pequeño porcentaje, por ejemplo, de un patógeno Clytidia mellificae que es característico de la abeja de la miel. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta ahora? Que el programa de conservación del ecotipo local ha demostrado su eficacia, es respetado por los apicultores, que son conscientes de la importancia de trabajar con este ecotipo, el ecotipo adaptado al entorno único de las Islas Canarias, y al mismo tiempo los patógenos de las abejas melíferas ya están presentes en las comunidades de abejas silvestres, aunque con una baja frecuencia. Estas abejas, las abejas silvestres, tienen una biología diferente, son solitarias, no suelen abundar, exceptuando los abejorros, no suelen tener una gran densidad en sus nidos, con lo cual, bueno, pues la forma de transmitirse los patógenos es diferente. Nosotros ahora estamos todavía, simulamos un movimiento migratorio en una zona determinada y estamos haciendo estos análisis para ver si esas colmenas migratorias y ese proceso que hicimos de migración tuvo un efecto en los patógenos de estas islas. Perdón, en los patógenos de estas especies silvestres. Bueno, pues como comentaba, aquí estamos involucrados pues tanto Álvaro como David haciendo la tesis, el profesor Carlos, Irene también sigue trabajando con nosotros y nos ayudaron los apicultores Juan Johnny, Henry y Guillermo. Aparte de todo esto, que he intentado enfocar solamente a la investigación que hemos hecho con las abejas de Canarias, bueno, pues y a raíz, yo creo que de toda mi experiencia en Alemania, me gusta mucho pensar que tengo una trayectoria internacional. He trabajado también con abejas sin aguijón de Sudamérica y ahora estamos trabajando, hemos ampliado el rango, ya no solamente trabajamos, lo que todo empezó siendo un estudio con abeja de la miel, pues ampliamos poco a poco a abejas silvestres, pero ahora también estamos estudiando pues, otros polinizadores como pueden ser las moscas sírfidas y también las mariposas. Esto pues ha llevado a que a los investigadores nos gusta mucho hacer este tipo de análisis. ¿Con qué gente he colaborado? Bueno, pues estas flechitas indican a todos aquellos investigadores con los que en algún momento he hecho alguna publicación científica, pero si hay algo de lo que me siento muy orgullosa es que he sido la única mujer presidenta de la Asociación Europea de Apirología. En el año 2014 celebramos el congreso en la región de Murcia, lo organizamos en la Universidad de Murcia, y durante ese periodo de 2 años yo fui la presidenta de esta asociación. Y he de decir que he sido la única, y de momento sigo siendo la única, porque el año que viene se hará en Bolonia, con lo cual el presidente es de allí y es un hombre. Otra cosa que me hizo especial ilusión fue en la última edición de este
congreso me pidieron que hiciera la conferencia plenaria y bueno, pues tuve la oportunidad de contar a la gente todo lo que había hecho, todo lo que en un momento dado había hecho en la investigación y sobre todo conté toda mi experiencia con las abejas de las Islas Canarias. He dirigido como 10, bueno, cómo no, he dirigido 10 tesis doctorales, he de decir que tengo un 50%, estos datos son un poco pensando en el contexto de esta jornada, ¿no? Un 50% de chicas, un 50% de chicos. En las 4 tesis que estoy dirigiendo ahora también somos 2 y 2. Y bueno, pues aquí os quería poner algunas fotos del grupo de investigación. El grupo de investigación, como pasa muchas veces en esto de la investigación, a veces somos muchos, otras veces somos muy pocos, ahora mismo solamente somos 3, porque bueno, he comentado que Irene está en la Complutense, seguimos colaborando, pero aquí ahora mismo somos un postdoctoral, Vicente Martínez, Álvaro Urueña y yo. Y bueno, pues llega el momento en el que hay que dar muchas gracias y agradecer a la gente que ha colaborado, a mis directores de tesis, el profesor Serrano y el profesor Galián, al profesor Robin Morris, que fue mi jefe en Alemania y el que me dio la oportunidad de descubrir todo lo que es la investigación europea y bueno, y muchas cosas que han sido fundamentales para mi formación. Indudablemente tengo que dar las gracias a Irene, porque Irene y yo hemos sido las locas de las abejas canarias, como nos llaman por aquí, por el grupo, que siempre estábamos trabajando juntas. Y en este momento, pues quisiera darle un homenaje al profesor José Serrano, que falleció hace unas semanas. Y bueno, la princesa de Asturias, el premio Princesa de Asturias de Ciencia de este año, dijo una frase que para mí representa, y espero que sea una reflexión y que hagamos honor de ella, para, bueno, pues para hacer honor a la impronta del profesor Serrano en nuestra vida científica. La natalidad para un científico es el éxito de sus alumnos. Espero que bueno, contribuir para que sea inmortal. Bueno, pues muchas gracias por su atención. No sé si habrá ahora turno de preguntas o esta es toda mi colaboración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Y muchísimas gracias, Pilar. Ahora sí que es verdad que tenemos un poquito de prisa para tomarnos un descanso, que tenemos que volver a las 2:30, pero sí que te queríamos hacer una pregunta. ¿Qué dirías tú en el caso que una mujer joven quisiera dedicarse al mundo de los polinizadores desde la ciencia hoy en día? ¿Me la podéis repetir? Porque la he escuchado un poco regular. Vale, quería preguntarte si una mujer joven quiere dedicarse al mundo de los polinizadores desde la ciencia, así brevemente, ¿qué le dirías? Pues que la animaría muchísimo, porque ahora mismo hay muchas oportunidades. Ahora mismo hay vamos, de cuando yo empecé ahora, hay una conciencia por parte de los gobiernos, por parte de la Unión Europea, de que los polinizadores son súper importantes y fundamentales. Con lo cual hay muchas oportunidades porque hay muchos proyectos, estos proyectos tienen consigo muchos contratos de investigación, hay muchas actividades, esta misma jornada que se está realizando te permite poder empezar a trabajar con todo esto. Hay que formarse, hay que perder el miedo a salir, hay que moverse, porque el mundo al fin y al cabo se nos queda pequeño y hay que estar conectado de una manera sana, por supuesto, para ver todas esas oportunidades donde aparecen, ¿no? Muy bien. O sea, yo me animaría a que explorara esas oportunidades. Muy bien, pues te lo agradecemos mucho que hayas estado por aquí y ahora avisar que vamos a tomar un pequeño receso, vamos a tomar agua, alimentarnos y estamos aquí a las 2:30 justo para comenzar la segunda parte de la mañana, ¿vale? Ay, cuánto lo siento, pero es que no oigo bien. Nada, que los despedimos y que te agradecemos muchísimo tu invitación. Vale, bien. Venga, nada, muchísimas gracias. Gracias. Y que siga todo muy bien, ¿eh? Enhorabuena por esta iniciativa.